En nuestro bloque de entrevistas ya damos la bienvenida a nuestro siguiente entrevistado, la señora Lourdes Vázquez. Ella es jefa de Derecho Patrimoniales de Relaciones en las Relaciones de la Familia, y también el señor Ángel Colmán, registrador. Vamos a hablar en esta ocasión del proceso de inscripción de testamentos y capitulaciones. Para tener más detalles, ya justamente nos acompañan. ¿Cómo están? Gracias por venir. Buenos días. Tenemos el gusto de que nos hayan invitado para este programa. Espero que sea de mucho beneficio para la ciudadanía en general. Ángel, ¿cómo estás? Espectacular, muy agradecido por el espacio, ¿verdad? Y la oportunidad que nos da de brindar a la ciudadanía, ¿verdad? El proceso que nos toca a nosotros pasar día a día, y realmente es muy importante, y que la ciudadanía también sepa cuáles los procedimientos por los cuales está pasando dentro de la institución, ¿verdad? Y justamente vamos a hablar de este proceso de inscripción de testamentos y capitulaciones. Por ahí de repente tenemos una idea, pero muchas veces no sabemos el procedimiento, y es lo que nosotros aprovechamos en este espacio también para dar a conocer a los televidentes de qué manera se da esto. Entonces, para poder ir adentrándonos en esta entrevista, ¿cuál es el proceso que se tiene? Sí, las capitulaciones patrimoniales del matrimonio, ¿verdad? Porque exclusivamente se trata de la parte económica, ¿verdad? De los bienes. En primer lugar está la capitulación, que se puede realizar ante notaría, que se hace antes de la boda, digamos, ¿verdad? Está el que se realiza durante, ¿verdad? Durante la boda, o sea, que queda dentro, registrado, ¿verdad? Consignado dentro del acta de matrimonio que los contrayentes eligen, o sea, que optan, ¿verdad?, por la separación de bienes. Y luego están, ¿verdad?, las disoluciones conyugales, que se hacen posteriormente ante un juez competente, ¿verdad? Eso ya queda en dentro de otra área. El primero es ante notaría, el segundo es ante el encargado del oficial del registro civil, y las disoluciones de matrimoniales que se realiza ante los jueces. Ya, Puede que ser sería competente, que ya sería, siempre, sí. o al menos lo más común escuchar, al menos es... Pero decir, todos requieren de inscripción, ¿verdad? eso Todos iba a decir, que requieren, todos todos requieren deben inscripción. ser inscritas. Siempre Sí. que hablamos, o al menos escuchamos el famoso separación de bienes. Sí, 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 ¿Verdad? Ciertas Sí. situaciones muchas veces, digamos, permiten entender eso, presuponer eso, pero ¿cómo se da? Sí. ¿O qué tenemos que entender por separación de bienes? ¿O qué tenemos que entender por bienes, precisamente, Claro, también, ¿no? exacto, sí, sí, sí. Y es lo que le estuve comentando, de que eso se realiza de tres formas, ¿verdad? Que es antes del matrimonio, ante notaría, durante, ¿verdad? Que se puede hacer en el momento de la boda. Eso se presenta, ¿verdad? Y se, se explica, ¿verdad? Se hace público ahí de que ellos optaron por la convención matrimonial, que es la separación de bienes. Y después ya el matrimonio, los cónyuges en sí, que habían tenido la comunidad de gananciales inicialmente, luego ellos pueden ya después de mucho tiempo de matrimonio, ¿verdad?, pueden solicitar, o un poquito después de haber contraído, pueden solicitar su disolución conyugal, pero ante juez competente. Aquí, ¿cómo se da Eso este sería proceso? ya después, ¿verdad? O sea, claro, en una siguiente etapa, después de una vez que haberse esté registrado. consumado, claro, el matrimonio. ¿Cómo se da este proceso de inscripción? ¿Qué necesariamente tiene que avalar para que se pueda dar esto? ¿Qué tipo de documentos tiene que necesariamente ser una persona que sea firmante? ¿Puede enviar a algún representante? ¿Cómo se da esto? Una vez inscripta la capitulación matrimoniales, las personas se acercan bajo patrocinio de abogados y escribanos públicos a solicitar el régimen de su patrimonio, ¿verdad? Una vez inscripta, esto piden el certificado para que nosotros podamos avalar y calificar, ¿verdad?, si esto está inscrito, si coinciden los datos de estas personas. Y generalmente lo que mucha gente no sabe, esto tiene un largo procedimiento, ¿verdad? O sea, se da entrada en el registro público, luego llega a la sección los certificados, luego nosotros tenemos el paso fundamental, que es de calificar el certificado si esto coincide con las personas correspondientes,
Luego nosotros tenemos el procedimiento de poner si está vigente o no, si coinciden todos los datos. Y en este caso, posteriormente salen los certificados, el cual es requisito fundamental para la escrituración pública, ¿verdad? Previo acto de compra-venta sea de bienes inmuebles o automotores, ¿no? Dentro de este proceso de formalización de capitulación, en lo que hace al régimen patrimonial del Sí, patrimonio. específicamente lo que usted estuvo preguntando es de que qué requisitos uno necesita, ¿verdad? Para ir a inscribir esta capitulación. Bueno, eso debe presentar el original, o sea que el oficial de justicia, perdón, el oficial de registro civil debe llevar un original y una copia autenticada, ¿verdad? De esa capitulación que se manifestó, ¿verdad? Y se optó por la opción de régimen de separación de bienes. Eso debe llevar, dar entrada a ese documento, se califica en la sección si corresponden, si están todo bien, si están firmadas, porque tiene que haber testigos, firmado por el oficial de ambas partes, exactamente, y todo eso eso avalaría, ¿verdad? Eso autoriza a que, o sea, que se califica que el documento está correctamente redactado. Y eso eso está inscrito en tomos, ¿verdad? En tomos. Nosotros anualmente tenemos, aparte de eso, o sea que en forma simultánea también pasamos a un libro índice, de manera que cuando se quiera hacer lo que el compañero dijo de la certificación, solicitar la certificación, eso pueda estar enumerado, foliado y también tener una fecha cierta. Y eso es importante, Ángel, porque en el caso de darse una eventual separación, usted tiene que recurrir a estos documentos para que finalmente pueda darle ese trámite legal. Sí, generalmente se piden los informes de que si la capitulación sigue vigente, ¿verdad? Se pide el informe, se colocan los datos, los números de inscripciones, el cual luego nosotros, como dijo la jefa, nos encargamos de revisar los tomos, ¿verdad? Si corresponde todo, nosotros avalamos la vigencia de dicha capitulación en ese caso. Y si no, como dijo también la jefa, se pide un pedido de informe al índice de titulares, ¿verdad? Para que le diga específicamente, de acuerdo a los datos consignados de las personas, el número de cédula, cuáles son los números de inscripciones, el cual nos deben a nosotros facilitar para que nosotros podamos avalar la vigencia. Es decir, tienen un registro importante en donde todavía se maneja el papel físico para poder entender. Asimismo, actualmente, como la sección también está encargada de las inscripciones de los testamentos, ¿verdad? Testamentos, las capitulaciones, las disoluciones, el bien de familia también que proviene, que creo que en programas anteriores ya se había hablado de esa figura también jurídica, ¿verdad? Ese acto jurídico. Y nosotros lo que tenemos es la inscripción de todas esas, ¿verdad? Y los testamentos, usted me decía que la pregunta que me hizo era referente a justamente en lo que hace al proceso de formalización, sí, de capitulación. De la capitulación, sí. Y es lo que le mencioné, que debe darse entrada ante el oficial del encargado del registro civil, es el que realmente se encarga de hacer si se hizo, ¿verdad? Antes el oficial, pero porque también puede ser el notario si hizo el notario, ¿verdad? Y en el caso de que se haya hecho una disolución, ¿verdad? Disolución, que es la forma también de disolver, ¿verdad? Los bienes, ¿verdad? Eso sí tiene que hacer un abogado o el mismo interesado también, ¿verdad? ¿Hay alguna cláusula, al menos un apartado en donde se detalle qué corresponde a quién para tener una idea? Porque me imagino que cuando se habla de separación de bienes, uno tiene que tener detallado qué corresponde a las personas, o cómo se hace eso. Sí, realmente se hace un inventario, ¿verdad? Eso forma parte del proceso del juicio de disolución conyugal. Se hace un inventario de todos los bienes, se publica. Hay una publicación también que se realiza y para que los acreedores se presenten, ¿verdad? Y pueda cumplirse todo lo que la ley exige, ¿verdad? Dentro de esto, ¿tienen plazos, Ángel? Ustedes están siempre
trabajando a contrarreloj, pero también se debe entender de que el factor humano muchas veces necesariamente por el equipo de trabajo, por lo que todo conlleva, esto se extiende un poquitito más, puede ser menos, inclusive dependiendo de la complejidad del caso. Exactamente, lo que la gente realmente no sabe, ¿verdad? Que la cantidad de trabajo que ingresan a diario es innumerable, es en gran cantidad y como te estoy diciendo, cada persona quiere lo más rápido posible, ¿verdad? Que salga su trabajo, ¿verdad? Es muy difícil, como te estaba comentando, nosotros seguimos teniendo el método antiguo, ¿verdad? De seguir manualmente y controlando manualmente. Esto aún no está informatizado, ¿verdad? En nuestro caso. De a poco sí el índice de titulares se está informatizando, ¿verdad? Pero en nuestro caso, para la parte de certificados y para la parte de informes, lo hacemos de manera manual. Sí. Y tenemos un proceso de tiempo de 10 días hábiles aproximadamente en sacar para la certificación. Para la certificación. 10 días hábiles. 10 días corridos. Corridos. 10 días corridos. O sea que sí. Los hábiles son los procesales, los registrales son corridos. O sea, se cuenta sábado y domingo. Ese es un punto muy importante que ahora se está viendo la posibilidad de que eso se convierta en hábiles, porque realmente es el flujo de trabajo que tenemos en los registros públicos es innumerable para la cantidad de funcionarios que existimos, ¿verdad? Que estamos en existencia. ¿Cuál es la importancia? Y lo que estábamos, sí. a lo que iba era recordando, ¿verdad? De que nosotros actualmente estamos empezando con la informatización de los testamentos. Estamos desde el año pasado, desde el 2018, estamos cargando. Resulta que la ley de testamento se creó, ¿verdad? En el año 90 por ley 105, pero eso quedó, digamos así, medio parado hasta el año 99, cuando entró en vigencia. En el año 99 recién entró en vigencia. De ahí que hay mucha gente que realmente desconocen un poco, ¿verdad? Lo que es la registración del testamento. Y la registración del testamento, como se trata de un documento privado, ¿verdad? Es un documento privado. El escribano que lo realiza, ¿verdad? El interesado que quiera realizar un testamento tiene que acudir ante una notaría y el notario redacta todo eso, esa documentación y queda en la notaría. Ellos no pueden, nosotros no tenemos por qué conocer el texto de ese testamento, ¿verdad? El texto, los términos de ese testamento no tenemos por qué conocer. Entonces el escribano lo que debe acompañar, eso digo porque hay muchos escribanos que acompañan la fotocopia autenticada, ¿verdad? Incluso el original, y no hace falta, debe acompañar nada más que la carátula rogatoria, o sea que la carátula del escribano más su hoja de seguridad, que es donde están todos los datos de la protocolización. Como el número de registro. Exactamente, la protocolización que se hizo en la escribanía, nada más que eso, y también la minuta, porque existe. Sí, realmente mi sección casi no manejamos todavía con minuta, como usted me está diciendo, manualmente lo estamos haciendo a través de las hojas de registro público, que son unas hojas de sellado que nos viene de la Cámara, ¿verdad? De la Cámara, que ellos son los que nos viene de Hacienda realmente, ¿verdad? Hacienda luego se lleva a los juzgados y ahí son sellados con los sellos de la Corte, ¿verdad? Esa es la que nosotros implementamos un sistema así muy sencillo, de manera que nosotros imprimimos eso y de esa forma lo hacemos así un poco más, digamos, más actualizado, ¿verdad? O sea, que porque ya sí, están avanzando de que estamos avanzando, sí, porque realmente solamente el registro de testamento es que lo tenemos ya cargado. Ya todavía no tenemos en su totalidad, pero próximamente ya estamos en su totalidad. Ángel, ¿qué pasa en el caso actualizar. En el caso de los extranjeros? ¿El trato es el mismo en cuanto a darle seguimiento? ¿Son documentos especiales que le solicitan? ¿Cómo se gestiona eso? ¿Lo hacen de manera interna usted o lo tiene que hacer la persona solicitante? O igual, si vos querés agregar, sí. Los documentos extranjeros siempre deben ser
si se trata de las disoluciones conyugales, tienen que estar acorde a nuestras normativas y por ende entonces debe recurrir ellos ante el juez competente. Ellos nos autorizan, o sea que homologan todo ese acuerdo, ¿verdad?, que hubo en esa disolución conyugal y nosotros inscribimos. Ellos nos ofician, ¿verdad?, mediante oficios originales, ¿verdad? Las disoluciones pueden ser fotocopias, ¿verdad? Fotocopias autenticadas, eso siempre, ¿verdad? Pero los oficios tienen que ser originales, ellos nos envían a nosotros y nosotros procedemos a la inscripción, calificamos, porque si es que debe mencionar, si se trata de una capitulación, por ejemplo, debe mencionar de que optaron por el régimen de separación de bienes. Lo importante es que siempre estén de acuerdo, ¿no? Para que sea más práctico sí. todo, ¿no? Pero tiene que estar conforme a nuestra normativa, porque nosotros tenemos la soberanía, que nosotros no podemos aceptar lo que los extranjeros dicen, ¿verdad? Nuestras normativas tienen que volver a avalar eso, ¿verdad?, a través de la homologación que realizan los jueces. Nos decías, Ángel, también que dentro de este proceso minucioso por sobre todo y también detallado, en donde tienen que controlar paso por paso, ¿cómo se manejan? ¿Hay una persona que en mesa de entrada recibe el documento? ¿Esto lo derivan a otro equipo? ¿Cómo se manejan internamente? Bien, el procedimiento es el siguiente. Una vez dado entrada el trabajo correspondiente, esto se va a fiscalización de tasas judiciales, donde se corrobora si el pago de la tasa corresponde al mencionado trabajo. Cada trabajo consiste en una tasa diferente. Por ejemplo, los informes y certificados tienen una tasa de 25.000 y las inscripciones ya de 70.000 aproximadamente, ¿verdad? Luego, realmente es medio jornal, ¿verdad? La certificación y las inscripciones ya son un jornal diario, no un jornal, para que no se malentienda. Sí, una vez calificado en tasas judiciales, esto pasa nuevamente a recepción de trabajos, donde nosotros nos vamos a buscar. Nosotros nos vamos a buscar los trabajos, hacemos llegar a la jefa de la sección, en este caso la señora Lourdes. La señora Lourdes se encarga de distribuirnos los trabajos correspondientes. Cada funcionario, ¿verdad?, tiene tiene específicamente su trabajo. Bien, una vez que tengamos nuestros trabajos ya por orden cronológico, ¿verdad?, por orden de fechas, nosotros nos encargamos de ir sacando día a día, ¿verdad?, los trabajos. Como le estaba diciendo, entra por la mesa de entrada y luego llega a nosotros. Luego, una vez finalizados los trabajos, nos encargamos de acercar otra vez a mesa de entrada, que en este caso actúa como mesa de entrada y salida. Y es ahí donde una persona tiene que, de acuerdo al tiempo que le digan, regresar en 15 días, en 20 días. Exactamente, tienen la facilidad de revisar eso en la web de la Corte. La Corte tiene una página donde pueden revisar sus contraseñas, ¿verdad?, donde ahí se le menciona si el trabajo sigue pendiente o si ya se encuentra recibido en mesa de salida. Una vez ya que le salte que está recibido en mesa de salida, se puede acercar con su contraseña correspondiente a retirar el trabajo. Ahora, nos queda un tema importante también, que es el sistema de inscripción de bien de familia. Y la importancia de esto para que los televidentes puedan entender también cuando hablamos de bien de familia y la importancia de la inscripción. Los bienes de familia son los que vienen en la sección que corresponde el distrito, o sea, que en este caso, donde está situado la propiedad, ¿verdad?, ya sea Asunción, ¿verdad?, Central, en cualquier punto del país, ¿verdad? Eso entra en la sección correspondiente. Nosotros lo que hacemos es darle un número de orden en la sección. Eso viene en cada sección, como le dije, al distrito que corresponde. Luego califican ellos en la sección, ¿verdad? Califican en la sección si la documentación si todos los requisitos fueron cumplidos, y ellos nos solicita a nosotros la inscripción, ¿verdad?, la sección bienes, derechos patrimoniales en las relaciones de familia, y nosotros le damos un número de orden porque tenemos un sistema, eso sí, ese también es un punto más moderno, ¿verdad? Que ya tenemos un sistema de orden numérico que le damos un número de orden para que ese documento tenga un número de orden también, y también por supuesto que de esa forma está publicitando, ¿verdad?,
está publicitando de que esa inscripción fue escrita, fue llevada a la sesión bien de familia y fue archivada también en esa sesión. Y eso es lo importante y siempre destacamos acá, Ángel, cuando también nos dan a entender de que finalmente el proceso de documentación termina en el registro. Sí. Es decir, que uno puede tener todos estos documentos, Sí, pero sí, sí. hasta Para que tenga la validez. Para que tenga la validez tiene Sí, que estar en el registro. tiene que estar registrado. Y eso es un trabajo conjunto. Por una parte, la asistencia que ustedes realizan, Sí. pero por otra parte también las personas tienen que interesarse en su documento y dar seguimiento. Exactamente. Muchas veces más tedioso dependiendo de la hubieron situación. mucha gente que nunca, como usted dice, por falta de conocimiento, llegaron a no registrar antiguamente, ¿verdad? Actualmente está todo muy... Pero llegaron títulos, hubieron títulos de propiedad, por ejemplo, ¿verdad? Pues yo estuve en las secciones inmuebles también, que no llegaron a inscribirse nunca, ¿verdad? Ya sea quedaron por el camino, por ya decirlo. quedaron por el camino, pero realmente recién tiene validez al inscribirse. De repente el escribano es el que tiene que hacer toda ese proceso. Aquí algo que nos preguntan también, y esto es la señora Lourdes, ¿qué pasa con las personas del interior del país? Sí. ¿Pueden gestionar de todo esto que estamos hablando en el interior? ¿Tienen que trasladarse hasta aquí, hasta la capital? ¿Pueden enviar a un escribano, a un abogado, digo bien? ¿Cómo hacen? Y realmente tienen que acudir a la central, porque estamos centralizados todavía. Okay. Ya existen algunos departamentos, o sea, las secciones departamentales que están en algunos puntos, pero no todo. Todo está prácticamente acá centralizado todavía. Okay. O sea que aquellos que quieran dar seguimiento a sus documentos tienen Debe que enviarlo acudir aquí a la en Central. Dirección General de los Registros Públicos. Okay. Sí. Si no tiene tiempo esta persona, fax también. ¿puede enviar por fax? Por fax sí, se puede enviar, sí. Y necesariamente hacerlo a través de un profesional. Y también actualmente por la web ya están enviando su solicitud, pero las inscripciones todavía nos manejamos por Y eso tiene que ser presencial. presencial. Sí. Genial. Muchísimas gracias por venir. Bueno, tenemos mucho de qué hablar siempre. Nos quedamos sin tiempo, pero también hacemos la invitación a una siguiente entrevista en donde nosotros en este espacio tratamos de ampliar un poco más sobre el tema. Perfecto. Y como siempre, nos quedamos cortos Sí, y los realmente. vínculos, reiteramos, siempre para con la ciudadanía es el portal web en donde pueden encontrar, tienen también información detallada ahí en donde pueden dar seguimiento a los trabajos que ustedes realizan, así también a cómo dar seguimiento a sus documentaciones, ¿verdad? Sí, exactamente como está diciendo Edgar. Ellos tienen la facilidad de entrar a la web de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Donde ahí se les está detalladamente todos los requisitos y todos los procedimientos para el cual poder gestionar sus trámites correspondientes, ¿verdad? Bien, muchísimas gracias Lourdes, por venir. No hay de qué, a ustedes también, y gracias por la oportunidad de poder poner un granito de arena como una ciudadana, ¿verdad? Que trata de hacer bien su trabajo, ¿verdad? Y esa es la idea, Sí, dar participación a la ciudadanía, también a quienes están del otro lado del mostrador, como siempre decimos, Sí, que así puedan mismo. entender también Sí. que están trabajando y muchas veces cuesta la brecha de tiempo. Es muy corta la brecha. Siempre con el espíritu de servicio, para servir a la ciudadanía estamos Muchas gracias. a las órdenes.